Muy bien, pues vamos a continuar. Este, nos quedamos en existe. Dice la que sigue, las células vegetales están cubiertas por una capa de material rígido, llamado celulosa, la cual permite que las células se formen de manera vertical. A ver qué correcciones o primero, ¿cuál es el sujeto de esa oración? A ver, ¿dónde estaba, maestro? Ya me perdí. A ver. Aquí. Ya. El sujeto serían las células vegetales. Sí, las células vegetales, ajá, sí, el sujeto. ¿Cuál sería el verbo? Están. Están. Por una capa de material rígido llamado celulosa, ahí ya le puse la coma, la cual permite que las células se formen de manera vertical. Punto. Ahora, aquí la segunda oración es una oración dependiente porque empieza con la cual, con una conjunción. Entonces, esa oración, pues no la desglosamos necesariamente. Este, la que sigue dice, estas células tienen un organelo llamado cloroplasto. ¿Cuál es el sujeto? Estas células Estas células Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es el verbo? tienen. tienen. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Este se encarga de convertir el dióxido de carbono del aire en glucosa. Entonces, ¿cuál es el sujeto? Este ¿Y el verbo? Se encarga. encarga Mm, no, o convertir, no, ¿Dónde voy? convertir, no. no. Ajá. Almacenar. Se encarga Tampoco. ojo, Sistema es el verbo, no. Almacenar. Tampoco. Ay. almacenar, hasta allá, en almacenar energía, Tampoco, no. o, y generar, Oh, sí, de ser. Sí, cierto, sí. C, T es la mitad, encarga es la mitad. Entonces, ¿cuál es el verbo entero? Se encarga. Carga. ah, Sí, qué trampa nos hace, maestro, ¿eh? ¿El cual se encarga? Se encarga. no, se encarga. Se encarga. Este es el sujeto. Se encarga es el verbo, que es un verbo compuesto. Mm. Porque Sí, porque si para que yo el me verbo, encargo, él se encarga, tú te encargas, ¿sí? sí, pues, pero aquí son dos partes, porque es un indicativo. No, Se encarga. se Entonces, un encarga. compuesto, maestro, es como ha estado. Sería a y luego de haber y Sí, estado de estar. exactamente. Ok. Sí, ¿Ha visto también sí. Esos son verbos compuestos. verbos completos? No, ¿cómo dijo Compuestos. maestro? Verbo compuesto. Compuestos, ok. Porque para que Ok. no fuera verbo compuesto, diríamos está o hace. Entonces, este hace dióxido de carbono en glucosa. Hacer, hace, sería es el verbo por sí solo, pero se encarga o está a cargo. Está ya es verbo por sí mismo, pero se encarga es un verbo compuesto. Para entonces almacenar energía y generar oxígeno. Y ya pusimos el punto.
Cambiamos a mayúscula. Ahora bien, coma. Las células animales solamente tienen una membrana que les da forma y filtra las sustancias que pueden entrar y salir de la célula. Una vez más, esto está larguísimo. Ahora bien, podríamos quitarla, ¿no? Podemos quitarlo, pero como estamos comparando, por eso está ahí. Estamos comparando la célula vegetal con la célula animal. Entonces hacemos una transición. La transición nos es útil para mantener consistencia. Entonces lo que podemos hacer es poner un punto aquí. Ahora bien, las células animales solamente tienen una membrana que les da forma y filtra las sustancias. Ah, bueno, hasta acá. Bueno, no aquí, no. Hasta acá. En forma, Hasta célula. la célula. Ahí le puse punto. Ah, Sí. ¿cuál es el sujeto? Las células animales. Las células animales, sí. ¿Y el verbo? Tienen, No. ¿Qué les da? da. No. Mm, Pueden. Tampoco no. Forma. Forma no es verbo. Filtra. Filtrar. Tampoco. Ah, ¿No tienen? Ah, no, esa es de la otra. Ah, es que acuérdense que el verbo puede tener dos componentes, no solamente uno. Entonces, solamente. No, solamente no es verbo. Puede ser, tienen una. ¿Qué les da Les forma? da. Les da. El verbo ¿No? tiene dos componentes, aquí, dos componentes. ¿Les da? Mm, mm. Tiene y filtra. No, no es el verbo. ¿Pueden, maestro? No, Pueden entrar. pueden entrar. Pueden entrar a la célula. no, ¿No? ¿Tienen qué? no. Sustancia pueden. A ver, Solamente tienen. Nomás pueden. no, solamente tienen. Solamente tienen. Ah, Es que acuérdense, el adverbio, describe al verbo, entonces parte del verbo, de la sección del verbo. Pero solamente no es un verbo, maestro. No, no. Si regresamos al esquema, la parte del verbo de la oración puede llevar la acción que es el verbo y el adverbio. Entonces, si hablamos de la estructura de la oración, dentro de la cápsula del verbo, va a estar la acción y va a estar la descripción de la acción. Por eso aquí, en la cápsula del verbo para esta oración, solamente tienen, es parte del verbo. Solamente no es el verbo, pero es parte del verbo. ¿Por qué? Porque No, está pues. describiendo a tienen. ¿Sí? Es como el adjetivo es parte del sujeto porque describe al sustantivo. ¿Sí o no? Pues ya lo Sí, dijo usted. maestro. Porque acuérdense, el verbo como partícula contesta qué. Es la acción, ¿sí? Pero esa partícula le podemos añadir un adverbio para describir la intensidad. Entonces, a la hora de que yo compongo la oración, el adverbio y el verbo van en la misma cápsula, en la misma parte. Son parte de la misma cápsula. Entonces,
como el artículo, el sustantivo y el adjetivo son partes del sujeto, el adverbio y el verbo o la acción son parte del verbo. Tienen membrana. ¿Sí tengo razón o no tengo razón? Toda la razón, maestro, disculpe. O sea, quiero que sí entendamos Entiendo. pues, la lógica detrás de esto, ¿no? O Entonces, sea, perdón, profesor, es como que el verbo tienen, con esa palabra solamente está indicando, ah, describiendo mejor al verbo, creo, ¿no? sí, o sea, esta palabra solamente describe al verbo. Nos está diciendo, nos está haciendo el verbo ser más específico, ¿sí? Es como les decía en el caso del adjetivo, ¿no? Tenemos a dos personas, una persona es bajita y la otra es alta. Entonces, al hacer esta distinción, el alto, el bajo, los describimos, los diferenciamos. Lo mismo ocurre aquí con el verbo. Tener es una acción que es muy amplia, Ujú. que puede indicar quizás varias cosas, pero al yo bajar o subir la intensidad, por ejemplo, aquí la bajo con la palabra solamente, y solamente nos hace entender que nada más es una cosa, ¿sí? Y ya se conjuga como el O verbo. una función. Porque si digo tienen una membrana que les da forma y filtra sustancias, puedo abrir la interpretación a que quizás haya más cosas que no mencioné. Pero al decir solamente tienen, me voy a enfocar en una sola cosa y en una sola función y comunico que nada más hay una sola función, ¿sí? Entonces hago al verbo más específico, lo describo a más detalle y hago que el mensaje sea más claro. Entonces, en este caso, la función del adverbio es esa. Modular la intensidad o básicamente describir la acción de una manera más precisa. ¿Sí me entienden? Sí, maestra. Sí, maestro. Entonces, como les digo, en el caso de la cápsula, tanto la descripción como la acción van adentro de esa parte porque son básicamente la acción en sí y tal cual estamos modulando la acción dentro de la oración. Entonces, acá donde pusimos el punto dice, no tienen cloroplastos, Tan. coma, así que ellas requieren glucosa ya procesada para poder obtener energía vital. Punto. Punto. Aquí igual, ¿cuál es el verbo y cuál es el sujeto? Cloroplasto es el sujeto, No. ¿no? Mm. No. Ellas Ah, ¿dónde está ellas? no tienen cloroplasto, así que ellas Requieren requieren glucosa. glucosa. No. Requieren- No, porque esa otra oración es una oración subordinada, no es la oración principal. ¿No tienen, maestro? No tienen Ajá. No, No tienen no cloro, tienen cloroplasto. pero no tienen es el sujeto y es el verbo. Ah, pues sí. ¿Por qué? Por lo mismo que les expliqué ayer con existe. Ok. Cloroplasto, Ahí, perdón, sí, ahí el sujeto no tiene porque está hablando de las células, ¿no es cierto? De lo anterior. exactamente. Ok. Ah, como ayer nos decía, ¿verdad, maestro? De donde dice, ¿dónde está? Acá arriba. Existe, Sí, existe. Ok. sí. Entonces aquí la palabra tienen ya está conjugada para ellos o ellas. Entonces no tienen es el sujeto y es el verbo a la vez. Y cloroplastos es el objeto directo. Así que es donde tenemos, como les digo, que tener cuidado y leer cuidadosamente. Porque en español, les digo, nos podemos dar ese lujo donde el verbo conjugado ya tiene el pronombre
básicamente, ¿cómo se llama? Dentro Construido del dentro verbo. de él. Sí. Entonces, aquí punto mayúscula. Esta energía se procesa en la mitocondria donde se genera calor. Punto. Coma. Ah, punto. Punto. Punto o punto y coma. Ok. Pero no coma, no. Punto y coma. Ah, sí, esa parte. Porque la oración que sigue la vamos a alterar un poquito. Ok. Entonces, ¿cuál es el sujeto? Esta energía. Sí. Sí, ese es el. Ya estoy aprendiendo. ¿Cuál es el verbo? Se procesa. Sí, correcto. Se procesa. Perfecto. Entonces, esta energía se procesa en la mitocondria donde se genera calor. Al consumir la glucosa y oxidarla, dando como resultado dióxido de carbono. Entonces aquí vamos a modificar esta oración un poquito. Entonces, la célula consume la glucosa al oxidarla, dando como resultado dióxido de carbono. Coma. ¿No? Punto. Ah, punto. Oh. Sí, no, es que no se ve. Entonces, punto. Ahora, ¿cuál es el sujeto de esa oración? La célula. Célula. ¿Y cuál es el verbo? Consume. Consume. La que sigue. Esa es la diferencia fundamental entre los dos tipos de células que existen en el planeta Tierra. Entonces, ¿cuál es el sujeto? Esa. Esa. Ok. ¿Y el verbo? Es. Es. Y se acabó. Punto final. Del 1 al 10, ¿cómo nos sentimos con este tema? Yo estoy muy perdida, maestra. Un 7, maestro, pero Yo ya vamos a también. A ver, ¿por qué? Explíquenme. me confundí mucho con el verbo compuesto y a veces también con, ¿cómo se le llama? Con los pronombres y el sujeto, o sea, pronombres o, ¿cómo se le llama? O el sustantivo, a veces se Sí. confunde un poquito. Sí, mire, el sustantivo es básicamente el nombre de las cosas, ¿no? El pronombre es lo que lo sustituye, entonces él, ella, tú, nosotros, ellos, eso, esa, estos, vienen siendo pronombres. Los personales, pues son yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Los indicativos, esto, este, aquel, aquellos. Los posesivos, mí, tus, tú, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, como les decía, regresando a lo que es la estructura básica de la oración, sabemos que en el sujeto tiene que haber o un sustantivo o un pronombre. Y en el verbo tiene que haber una acción conjugada. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, también de los verbos compuestos, todo depende del tiempo y la intención. Y como les digo, lo triste es que no tenemos tiempo para entrar a detalle a todo esto. Pero básicamente como aquí no estamos utilizando formas indicativas, se encarga, se dice,
o en los tiempos, progresivos, ¿no? Está viviendo, estaba durmiendo, o en los tiempos perfectos, ha comido, había tenido, etcétera, ¿no? Disculpe, maestro. Sí, Ok, entonces por decir como todo lo que tiene las rayitas, ¿qué son? son el sujeto, El sujeto. Y los que tiene color amarillo, es el verbo, el verbo, son verbos. sí, Sujetos y verbos. Gracias, maestro. sí, de nada. Igual como les decía, en el caso de nosotros, en el negativo no necesitamos auxiliar. Es yo tengo comida o yo no tengo comida. Así que ahí no hay confusión. Simplemente agregamos no primero y ya hacemos el verbo negativo. Y si simplemente afirmamos el verbo, pues mm, se entiende que es positivo. Ya ven que en inglés se tiene que utilizar el auxiliar para diferenciar el positivo del negativo y para formular preguntas. En español no tenemos eso. A menos que sea en el tiempo perfecto. Y ni en y ni en el tiempo perfecto. Porque como les digo, nosotros preguntamos con inflexión. Y en inglés no. En inglés hay una fórmula. Nosotros preguntamos con inflexión, por eso tenemos que abrir y cerrar el signo de interrogación. Pero como les digo, esto se va dando con la práctica. Y esto es más que nada para que ustedes a la hora de escribir puedan identificar cada una de las partes y puedan escribir de manera efectiva. Y como les dije ayer, ya les di esto por escrito y el escrito del día de hoy va a ser dictado. Entonces, ahorita lo van a escribir como puedan y les voy a dar tiempo para que lo editen, le pongan su puntuación, quizás le cambien palabras. El chiste es que lo hagan, fácil de leer y fácil de entender, porque como les decía anteriormente, nosotros cuando escribimos algo y lo entregamos, no estamos ahí para aclarar. Entonces, el propósito de un buen escritor es escribir lo más claro posible y evitar confusiones o dobles sentidos, ¿sí? Entonces, básicamente la primera mitad de español es esa, ¿no? Aprender a escribir de manera efectiva en términos generales. Ya en las lecciones que siguen para la próxima semana va a ser cómo escribir utilizando ya lógica y otras cosas, ¿no? Por el momento ahorita nos vamos a enfocar en una escritura concisa, clara y al punto, que no esté tan rebuscada y y que siga bien la estructura, ¿no? Tanto de puntuación como de gramática, como de ortografía y la estructura de la oración se mantenga intacta. Preguntas o preocupaciones, ¿no? No, creo que no, maestro. Bueno, pues como les digo, les voy a hacer el dictado. Ya al finalizar el dictado, les voy a dar tiempo para que hagan los cambios y las ediciones y ya después, lo transcribimos juntos a la pantalla. ¿Están listos? Sí, maestro. ¿Sí? Ay, apaguen su micrófono, por favor, para evitar interrupción. La depresión es el desorden psicológico más común.
la mayoría de las personas sufrirán un episodio depresivo por lo menos una vez en la vida. Sin embargo, habrá personas a las cuales se les Disculpa, maestra, ¿puedes repetir esa frase, esa palabra? habrá personas a las cuales se les desarrollará depresión crónica. El desorden depresivo puede ser un síntoma de otro problema físico o emocional. Por ejemplo, hay personas que sufren de depresión a causa del cambio de estación. A este se le llama desorden depresivo temporal. Otras personas sufren de depresión todo el año. A esta depresión se le conoce como
desorden depresivo general. Una disculpa, maestro, voy a tener que salir urgentemente. Sí está bien el problema. Gracias. De nada. Otras enfermedades con depresión incluyen el desorden bipolar, esquizofrenia, desorden de la personalidad, psicosis y estrés postraumático. Disculpe, maestro. Sí, Me perdí en desorden bipolar. esquizofrenia, Ajá. desorden de la personalidad, psicosis y estrés postraumático. La depresión tiene varios métodos de tratamiento. Por lo general, se comienza con una evaluación por un psicólogo o psiquiatra. Se implementa terapia cognitiva y de modificación de comportamiento. Disculpe, maestro. Sí, Terapia de cognitiva. terapia cognitiva y de modificación de comportamiento. Se intenta encontrar la raíz psicológica del problema y ayudar al paciente
a lidiar con dicho evento. La terapia incluye el uso de medicamentos antidepresivos. Como los que bloquean los receptores Profesor, qué pena. Me quedé depresivos como los... Terapia incluye el uso de medicamentos antidepresivos como los que bloquean los receptores de dopamina, Disculpe, maestro, ¿es dotamina o dopamina? dopamina, dopamina. Y otros más. Es importante que el paciente no caiga en la automedicación con sustancias como el alcohol. El alcohol es un depresivo que agrava los síntomas. Por lo tanto, es importante buscar ayuda profesional si la persona presenta síntomas de depresión. La depresión es una enfermedad como cualquier otra. Y que en casos extremos puede llevar a la muerte. Así que
la intervención temprana y el apoyo al paciente son indispensables para el éxito en el tratamiento de este mal crónico. Se acabó. Maestra, disculpe, me quedé para el éxito. En el tratamiento de este mal crónico. Y es el punto final. En este tratamiento del mal crónico. De este mal. De este mal crónico. Ya nos ayudó con un punto, maestro. Sí, con el último, sí. Muy bien, entonces, ¿cuánto? ¿10 minutos? 15 minutos. Crónico. Unos 15, maestro, mínimo. 30. Bien. No, 30 es mucho. Maestro, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Ponerle comas y puntos? Sí. ¿No Y más? acentos. Y quizás cambiar palabras o hacer oraciones más cortas o agregar. O sea, ustedes van a volver a leerlo y van a hacerlo lo más legible posible. ¿Sí? O sea, lo van a editar para que el mensaje se comunique de manera efectiva. Muy bien, pues ya lo puse tal cual está escrito en mi libreta. Ahora denme ustedes sus notas. ¿Qué cambiaron? ¿Qué pusieron diferente? ¿Qué modificaron? ¿Qué quitaron o qué agregaron? A ver. Les doy un momento para que comparen. 2 puede ser, sin embargo, Severo es más profesional en este sentido. Está bien, profesor, también viene la depresión por posparto, también viene en eso. Sí, sí, también viene en posparto, entonces, si Entonces, agregaron, sí, hay que dar, como decir, si está muy grave, si está muy, la persona, si está muy, tiene demasiada depresión, es importante, como decir, un psicólogo o que se encierren a la persona porque puede cometer hasta un suicidio con sus hijos, si es mamá, puede matar hasta a sus hijos. sí, en este caso no utilizaríamos la palabra encierro, utilizaríamos la palabra internar. Exacto, internar a la persona. Sí. Sí, porque acuérdense que cuando comunicamos un mensaje, el tipo de palabras que utilizamos también le dan la tonalidad de ese mensaje. Entonces, Sí. si utilizamos la palabra encerrar, estamos implicando castigo. Si utilizamos la palabra internar o anexar, pues ya estamos utilizando un término un poquito más clínico. También es importante cuando vas a internar a se va a internar a la persona, hay que evaluarla, qué tan alta es la depresión, como dicen, severos o extremos. Por eso hay que analizar a la persona qué tan fuerte es su depresión. Sí. Sí, para eso es la atención, como les digo, con el terapista, ya sea con un psiquiatra o con un psicólogo. Ujú. Es como al final también, maestro, aquí también dice que en el tratamiento de este mal crónico, pues aquí estamos hablando de un tratamiento de una enfermedad crónica, ¿no?
Sí, no de Sí. un mal. O sea, No, de también ahí enfermedad cambiaríamos crónica. esta enfermedad crónica. sí. Entonces, también aquí, porque al decir mal, estamos utilizando un lenguaje estigmativo. Entonces, aquí lo cambiamos por un término más apropiado, que es enfermedad. Ujú. De esta enfermedad crónica. Porque en este tipo de situaciones queremos, como les digo, utilizar un lenguaje conciso, adecuado, y en el caso, por ejemplo, de la descripción de un problema como este, evitar lenguaje estigmatizante, por ejemplo, mal o encerrar o cosas por... Internar. Sí, entonces, por eso les digo, tienen ustedes la libertad de modificar palabras y hacerlas para que la lectura se vuelva más concisa, más clara y más adecuada. Muy buena observación. ¿Qué más le podemos cambiar? ¿Qué más podemos alterar? Profesor, me voy a tener que salir de la clase. Soy Diana Hernández. Tengo que ir a trabajar Muy bien, nos vemos. mañana. Bye. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Ahí donde dice para que el paciente no caiga, ahí sería para que el paciente solamente no se automedique, ¿no? Para que es importante que el paciente no se automedique y quitamos no caiga en la automedicación, sino solamente para que el paciente no se automedique. Entonces aquí quitamos esto y ponemos así. Muy bien, Ajá. muy bien. Perfecto. Porque No se automedique, no se automedicación, Ah, se perdón. automedique. Me faltó por eso esta palabra. Medique. Muy bien, muy bien. Y en la parte de arriba, no sé si esté yo bien, pero existen varios métodos de existen varios tratamientos para la depresión. ¿No sería como más al punto que la depresión tiene varios métodos de tratamiento? Bueno, yo así lo pondría, no sé si estoy bien. No, sí, o sea, lo que queremos es que sea conciso. Porque como les digo, un ensayo no tiene que ser rebuscado. Un ensayo lo que tiene que ser es conciso y al punto, que la persona al leer entienda y que se oiga lo más natural posible. Entonces, al leerlo en voz alta, se tiene que oír como una conversación natural. ¿Qué línea está? En el párrafo tercero. Tercer párrafo. La depresión tiene varios métodos de tratamiento. Por lo general se comienza con una evaluación por un psiquiatra o un psicólogo, se implementa terapia cognitiva y de modificación de comportamiento, se intenta encontrar la raíz psicológica del problema y ayudar. ¿Dónde quiere que cambie? O al principio donde dice, yo pondría existen varios métodos de tratamiento. Bueno, yo no sé si estoy bien. Entonces, aquí existen varios métodos de tratamiento. ¿Para qué? Yo le quitaría yo por lo general y nada más. Bueno, es que en esta oración todavía falta, está incompleto. Existen varios métodos de tratamiento. ¿Para qué? Para la depresión La depresión. o para evaluar la depresión, ¿no? No para evaluar, ¿no? Porque el tratamiento Oh, es parte de la evaluación. es que yo me estoy adelantando, maestro. Entonces, y dije que qué, que quitaría por lo general, ¿por qué? Oh, no, ya sí lo dejaría.
para evaluarla, qué tan alta para darle la medicación, ¿no? El medicamento, porque hay medicamentos muy fuertes. Es que solo me estoy Ya hay estresando parte- ahorita, pues está mi sobrino. No, sí, por eso, o sea, por eso decimos que por lo general. ¿Sí? Entonces, si hablamos de una evaluación general, pues vamos a incluir todo eso, ¿no? Porque no queremos tampoco entrar en detalle excesivo, ¿sí? Entonces, si hablamos en general, estamos incluyendo dosis, estamos incluyendo todas estas cosas. A ver, voy a pasar listo un momento. Pues, ¿alguna otra cosa que debemos modificar o cambiar en el escrito? Sí, maestro, aquí donde dice, en el mismo párrafo donde usted se encuentra, dice que la terapia cognitiva y de modificación de comportamiento se intenta encontrar la raíz psicológica y ahí yo le puse de esta enfermedad y allí dice del problema. Podemos cambiar de esta enfermedad, sí. Dice la raíz psicológica de esta enfermedad y ayudar al paciente a aliviar las enfermedades antes mencionadas. Punto. Pero no sé si estoy correcto, porque aquí dice a aliviar con dicho evento. Y yo le puse, también puede ser a mejorar. Depende. Es que, bueno, ¿cuál es el significado de lidiar? Pues es ya estar ¿Curar? sí, pues sí, porque mejorar pues solamente es como algo pasajero. Bueno, lidiar significa pelear o batallar. Viene del lead. Entonces, podemos cambiar lidiar porque tiene un tono un poquito agresivo. Y podemos decir, ¿qué pues? Combatir. No, combatir es peor. No, no, entonces no es como al paciente a mejorar, ¿no? Va a mejorar porque si estamos hablando de un Nomás es evento como- externo, Ajá. el evento externo a veces no tiene manera de mejorarse, pero tiene manera de mitigarse. Soportar puede ser, me gusta más mitigar. Ok, ya, mitigar las enfermedades antes mencionadas o este padecimiento también puede ser. Ajá, Con dicho, las causas. Las causas de Este padecimiento. este pase. este padecimiento. Sí. Ok. Sí, porque la depresión es algo complicado, ¿no? Mitigar. Entonces, por ejemplo, si hablamos de estrés postraumático, estamos hablando de que una persona pasó por un evento muy estresante y que tiene gatillos que le causan volver a cierto momento de su vida que causa pues problemas, ¿no? Que pueden conllevar a una depresión. Entonces, en este caso, pues es mitigar, ¿no? Tratar de mitigar. Y eso incluye la terapia pues cognitiva, ¿no? Encontrar esa raíz y mitigarla. Lidiar, pues sí, es una lucha, ¿no? Es un poquito como bélico, como confrontativo. También lo podemos tomar como una lucha que no tiene final, etcétera, ¿no? Pero sí tratar de evitar, como les digo, un lenguaje estigmatizatorio o un lenguaje también medio agresividón. Y todo depende pues de la intención del autor, porque eso también lo vamos a analizar más a fondo. ¿Algún otro cambio por ahí? Creo que hasta ahorita yo hice todos los cambios, pero no sé si haya más. No, pues mientras piense ya que tiene sentido y
y comunica el mensaje, podemos decir que tuvimos éxito. Donde se note que hay algo que no está muy claro, Y también podemos quitar palabras, maestro, como por ejemplo, como por ejemplo hasta abajo donde dice, por lo tanto, yo nomás pondría, es importante buscar ayuda profesional. sí, el uso de la palabra, por lo tanto, es para dirigir al lector que esta es una conclusión. Oh, ok. Entonces también es decir, en conclusión, por lo tanto, al final. Oh, es como para Pues dirigir. Ya a es mí me gusta último, ¿verdad? más, por lo tanto, maestro, como que soy más, yo sí lo dejé, pero Sí, o sea que aquí, pues, por lo tanto, nos indica que que este es el párrafo final, o que ya nos acercamos al final. Porque si quito, por lo tanto, y pongo, es importante buscar ayuda profesional, si la persona presenta síntomas de depresión, entonces tengo que discutir cuáles son los síntomas de depresión y todavía le doy la idea al lector que hay más información. Y si pongo, Ok, por lo tanto, es que ya llegamos a la parte final del... es como marcar una raya de que ya es tu conclusión. Sí. y Ok, pues gracias. también se puede poner por conclusión, ¿verdad, maestro? En conclusión también se puede Conclusión. poner. Ya. Se me hace más fácil, por lo tanto. Ok. Sí. Sí, o sea, para mí en conclusión se me hace muy seco y como muy trillado, pero sí, o sea, no hay que usar tampoco tanto cliché. Hay que buscar una frase que conecte pues básicamente los puntos anteriores y sí marcar esa línea de que ya vamos a llegar Al final. al final. Sí. Muy bien. ¿Alguna otra cosa que noten por ahí? Profesor, yo tengo una duda en algo, pues no sé si voy a pecar en lo que voy a preguntar, No pero está es bien. con una coma donde dice en el último párrafo, dice, la depresión es una enfermedad como cualquier otra y ahí hay una coma y luego dice, y yo tenía como entendido, pero precisamente usted nos puede corregir o me puede corregir, de que cuando uno coloca, en este caso, cualquier otra y luego sigue una I, uno no debe utilizar la coma. Lo que pasa es de que toda esta sección de aquí, al yo poner esas comas, puedo eliminarlo porque es información extra. Entonces, esas comas lo que significan o lo que apuntan es a información de relleno. Ah, sí, Entonces, como de aclaración. sí. Sí, Entonces, la ok, depresión es una enfermedad como cualquier otra, puede llevar a la muerte. ok. En este caso ponemos y que en casos severos, o sea, estamos agregando, ¿no? Ajá, para suavizar el tema. Sí. Ok. Entonces, por ejemplo, si nada más pusiera la IKEA secas, ahí sí ya no pondría coma, porque en español no ponemos coma antes de I Una para Y. hacer una oración compuesta. En inglés sí. Ah, ok. Gracias. De nada. Entonces, en este caso, la coma la utilizo porque estoy inyectando un poquito más de información. Entonces, por eso va ahí esa coma con esa I. Pero por lo general, si digo José y María, pues ahí no hay coma, ¿no? Entre la I. O si digo, voy a ir a la tienda y después voy a visitar a mi mamá, ahí tampoco va una coma, ¿sí? Ah, ok. Gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra observación o aclaración? No, maestro, gracias. Muy bien. Entonces, del 1 al 10, ¿cómo nos sentimos el día de hoy? Ay, para la junta. Yo puse extra coma, maestro, pero parece que todo bien. Muy bien. Porque sí, o sea, les digo, el español está medio menos emocionante que matemáticas, pero también tiene su chiste.
Y vaya. Entonces, ahora lo que les voy a dejar de tarea, y esto es para que lo traigan mañana y lo hagamos entre todos, para aquellos pues que quieran ser voluntarios, de que van a hacer un escrito ustedes, voy a poner acá las instrucciones. Ay, Dios. Y esto está ligero, ¿eh? Ya vamos a empezar ligero, porque la carga cognitiva viene después. Entonces eso es para que nos lo compartan, ¿no? Y la manera en que vamos a darnos cuenta si está bien escrito o no está bien escrito, es que cuando lo lean en voz alta, lo vamos a entender a la primera. Y si no entendemos a la primera, vamos a detener y hacer preguntas. Eso quiere decir que no está muy bien que digamos. Igual, pues cuando lo estén leyendo, voy a ir haciendo observaciones y irles diciendo que se puede mejorar, ¿no? Entonces, y ya después podemos escoger uno o dos para mostrarlos en la pantalla y editarlos juntos y ver si hay mucha discrepancia. Y como les digo, pues esto es voluntario, ¿no? Yo se los recomiendo que lo hagan para que ejerciten ese músculo y mañana participar en la actividad para, como les digo, estar seguros que estamos haciendo las cosas. No ocupan mandarme nada, simplemente mañana venir y, como les digo, leer, ¿no? A la hora de que están escribiendo, y esta es una lección que les voy a dar más adelante, ya para cuando sea el ensayo más formal, pueden hacer un borrador con sus ideas y ya después desarrollarlo. Igual a la hora de editar, es buena idea que alguien más se los lea o que ustedes lo lean en voz alta, porque al estarlo escuchando, nos damos cuenta si tiene sentido lo que escribimos o no. Porque a la hora de escribir, en nuestra cabeza tiene sentido, pero a la hora de decirlo, lo pierde. Entonces, eso también es importante, ¿no? Acuérdense que, como les dije al principio, tiene que ser un escrito que se sienta natural a la hora de leerlo, que se sienta como una plática, que no sea súper florido, que no sea súper lleno de cosas que ni al caso, ¿no? Y utilizar palabras que se ajusten al tema, porque como les digo, hay ciertas palabras que significan lo mismo, pero pueden ser más agresivas que otras o pueden dar una idea distorsionada de lo que estamos diciendo, aunque signifiquen lo mismo, ¿sí? Preguntas. ¿No? ¿Sí? Creo que no. Muy bien. Maestro, gracias. Entonces nos vemos mañana y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Que Dios lo Maestro. bendiga. Gracias, Bye. igualmente.